Max Verstappen llegó a las 10 victorias de manera consecutiva. Le ganó el duelo a Sebastián Vettel. Le quitó el récord que Vettel tenía desde la temporada 2013. Parecía imposible, pero llegó. Hay un auto superior, hay una circunstancia superior y mostró los 10 dedos. Con los guantes puestos, apenas se bajó del auto. Él dice que no lo tenía tan en cuenta el tema estadístico, pero es lo primero que recordó cuando bajó del auto. ¿Por qué ganó Max Verstappen? Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube Telemétrico F1 y seguramente ustedes, como yo, tenemos la primera respuesta sencilla a esto que acabo de preguntar. ¿Tiene el mejor auto? Y para mí es el mejor piloto, por lo menos hoy. Le podría debatir a Alonso, según mi criterio, con un auto semejante. Pero convengamos que se combinan los dos elementos fundamentales para hacer de la Fórmula 1 un dominio histórico, como el que por lo menos está demostrando Verstappen en este momento. Pero hay instancias, hay mosaicos, hay fotos, hay decisiones, hay maniobras que cambian el destino de la carrera. Convengamos que Verstappen tuvo la carrera más difícil, porque Ferrari estaba fuerte. Después hablaremos de Ferrari. Ferrari estaba fuerte al punto de que Carlos Sainz era el poleman y trabajó mucho, tuvo que construir la maniobra Max para ganarle a Carlos Sainz. Fueron 15 vueltas frenéticas. ¿Dónde estuvo la clave? Carlos Sainz, Max Verstappen. Mientras Verstappen le mostraba el auto en un lugar convencional, la maniobra de adelantamiento no salía. ¿Y cuál era el lugar convencional? La recta principal, primera frenada, curva 1, en la variante de rectifilo. La maniobra definitivamente no salía. Hasta que tuvo que forzar un lugar que no está en el manual de instrucciones de la vuelta. Es decir, un lugar donde no se activa el ala trasera móvil. Un lugar que forzó al error a Carlos Sainz, pero que además mostró las condiciones de manejo Max Verstappen para superar a su peor rival de este domingo en Italia. ¿Y dónde fue ese lugar? La maniobra empezó a construirse en la curva número 3, una larga curva a mano derecha, hasta que llega a la curva número 4, la variante de la Roya lo empuja prácticamente Sainz a forzar el error, termina bloqueando la Ferrari y aquí prácticamente se desdibujó todo el operativo de defensa que el español venía montando y llevando casi a la perfección en esas 15 vueltas. Y fue en ese momento donde Max Verstappen definitivamente le gana la posición y después sería inalcanzable. A corta distancia en relación a otras carreras, pero distancia al fin que consolidó la 10ª victoria de manera consecutiva. Vamos al mapa para entender bien lo que se estoy explicando en la definición de esta carrera. Monza, dos lugares permitidos para activar el ala trasera móvil, el DRS. Un sector era la recta principal y otro sector era la curva, la salida de la curva de Serraglio en el lado opuesto, que es este, antes de la variante de Ascari y después de la curva. Se entiende por la mecánica habitual de la utilización del DRS que tanto esta curva, la variante de Rettifilo, como la variante Ascari iban a ser los lugares donde se iban a registrar la mayor cantidad de adelantamientos. Esto no sucedió en Ascari, pero sí sucedía casi de manera sistemática en la curva número 1. Pero en igualdad de condiciones, la Ferrari de Sainz, con los neumáticos bien y con el mismo peso de combustible, era igualmente competitivo que Red Bull y que Verstappen en ese momento de la carrera. Entonces Verstappen empezó a buscar por otros lugares, por los lugares no convencionales. Y esto es lo que hace de Verstappen un piloto de excepción, porque por primera vez o una de las pocas veces en el año que es exigido a buscar una variante de esas características, la termina completando a la perfección. Y el lugar fue este. Saliendo de la curva número 1 ya lo había forzado y ya le había mostrado el auto en más de una oportunidad a Carlos Sainz. Pero aquí empieza a construir la maniobra. Como verán, acá no se puede activar el ala trasera móvil. Esto es una curva, una dinámica constante de giro a mano derecha, muy veloz porque es una curva muy abierta, un lugar donde la aerodinámica es fundamental y el agarre mecánico mucho más para no perderse los límites. Y en esta frenada, en este lugar donde el manual de instrucciones no lo recomienda especialmente, ahí fuerza el error de Sainz y logra la maniobra que le permite llegar a la primera colocación. Ustedes dirán después, claro, el auto es superior. Por supuesto que es superior porque gestiona distinto un montón de cosas.
los neumáticos, la temperatura, el equilibrio de frenada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto sucedió cuando los dos autos estaban en igualdad de condiciones. Cuando el auto de Sainz apenas empezaba a percibir algunos deslizamientos de los neumáticos traseros, los cuales incluso eran visibles a los ojos de Verstappen. Pero en este lugar, donde el catálogo no lo recomienda, porque no es este ni es este, es donde Verstappen en ese momento empezó a gestar la maniobra. Y de alguna manera abona la teoría, por lo menos la que tengo yo hace un buen tiempo, que ya el DRS debería quedar como souvenir para los tifosi, porque de hecho es lo que se llevaron los tifosi cuando la carrera terminó. La señal del DRS en la recta principal. Habría que evaluar si ya el DRS no quedó de modé para la Fórmula 1 que tenemos hoy y forzar a los pilotos, como mostró Verstappen, que es posible hacerlo en otro lugar más allá del ala trasera móvil. El que sí cumplió con los requisitos y termina ganándole a Carlos Sainz en la maniobra es Checo Pérez, lo que demuestra la diferencia entre uno y otro. Es cierto que Pérez lo buscó en varios lugares, en distintos lugares a Carlos Sainz, pero termina pasándolo en el lugar donde dice el manual de instrucciones. Y el manual de instrucciones decía en la curva 1. Apretado por Leclerc, que incluso pasa por afuera, le termina ganando la cuerda a Carlos Sainz y el manual de instrucciones se cumple a la perfección y el Red Bull hace gala de su superioridad como auto, pero del momento de la carrera, donde ya los neumáticos jugaban otro rol y las Ferraris empezaban a padecer el problema que prácticamente tienen en todas las carreras, el desgaste prematuro de los neumáticos en competencia. Pero eso ya será otra historia. La conclusión es que en ese lugar y bajo circunstancias muy especiales y muy pares, Verstappen tuvo que trabajar y demostrar lo que vale además más allá de su auto. Lo demostró y en ese contexto le ganó la punta a Carlos Sainz, que era tan fuerte como él para empezar a definir la carrera. Ha sido un placer y muchas gracias.